Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Los reinos nubios. Desde fuera, Nubia parecía una tierra secundaria, una franja al sur de Egipto, atravesada por el Nilo. Pero esa apariencia engañó durante siglos a imperios enteros. Roma lo aprendió pronto. Más allá de sus fronteras africanas, existía un mundo organizado, resistente y orgulloso, que no estaba dispuesto a someterse. Los reinos nubios no fueron una sombra de Egipto, ni un eco tardío del mundo antiguo. Fueron herederos de una tradición milenaria que sobrevivió a faraones, emperadores y crisis globales. Para entender a los reinos nubios, hay que retroceder mucho antes del periodo romano. Nubia había sido, desde tiempos remotos, un corredor vital entre el África interior y el Mediterráneo. Oro, marfil, incienso y esclavos circularon durante siglos por estas tierras, y quien controlaba el Nilo Medio controlaba el pulso del comercio africano. Mucho antes de Roma, Nubia ya había desarrollado estructuras políticas complejas, con élites locales, centros urbanos y una identidad propia profundamente arraigada. El antiguo reino de Kush, con capitales como Napata y más tarde Meroe, había sido una de las grandes potencias africanas del mundo antiguo. Incluso llegó a gobernar Egipto durante la dinastía 25, demostrando que el poder no siempre fluía de norte a sur. Pero el tiempo no perdona a ningún imperio. Cuando Meroe comenzó a declinar, no fue el fin de Nubia, sino una transformación. De sus cenizas surgirían nuevas entidades políticas adaptadas a un mundo dominado ahora por Roma y, más tarde, por Bizancio. En el periodo romano tardío, Nubia no era un reino unificado, sino un mosaico de poderes que compartían cultura, territorio y destino. De esta transición emergieron tres grandes reinos: Nobate al norte, Makuria en el centro y Alodi al sur, cada uno con su propia identidad, pero unidos por el Nilo, por una herencia común y por la necesidad de sobrevivir entre gigantes. Roma, que ya dominaba Egipto, veía a Nubia como una frontera incómoda. No era una tierra fácil de conquistar ni de controlar. El desierto, las cataratas del Nilo y la resistencia local convertían cualquier campaña militar en una empresa costosa. Los nubios, lejos de ser pueblos dispersos, conocían perfectamente su territorio y supieron utilizarlo como arma defensiva. No necesitaban conquistar Roma, les bastaba con no ser conquistados. Desde el inicio del periodo romano, las relaciones entre Nubia y el imperio fueron tensas, pero pragmáticas. Hubo enfrentamientos, pero también tratados. Uno de los más significativos fue el acuerdo firmado tras las guerras entre Roma y el reino de Kush en tiempos de Augusto. A diferencia de otros pueblos sometidos, Nubia logró negociar desde una posición de relativa igualdad, manteniendo su autonomía y evitando la ocupación directa romana. Este hecho marcaría profundamente la mentalidad política nubia durante siglos. Con la caída de Meroe y la retirada progresiva de Roma de ciertas regiones fronterizas, los nuevos reinos nubios aprovecharon el vacío de poder. Nobatia se consolidó en el norte, ocupando antiguos territorios estratégicos y actuando como primer escudo frente a influencias externas. Makuria, con su capital en Dongola, se convirtió en el reino más poderoso y estable, mientras Alodia dominaba las fértiles tierras del sur, conectando Nubia con África Oriental. El Nilo no era solo un río, era la columna vertebral de la civilización nubia. A lo largo de sus orillas se desarrollaron ciudades, templos y centros administrativos. La agricultura nilótica permitía sostener poblaciones importantes, mientras que el control de los pasos fluviales
garantizaba ingresos constantes. Esta base económica dio a los reinos nubios una estabilidad que muchos subestimaron. Pero desde el principio existía una promesa silenciosa, casi una advertencia histórica. Nubia estaba situada en una encrucijada peligrosa. Al norte, el mundo romano y luego bizantino. Al este, Axum y Arabia. Al oeste, pueblos del desierto. Al sur, nuevas dinámicas africanas. Sobrevivir en ese cruce de caminos exigía algo más que fuerza militar. Requería diplomacia, adaptación y una identidad sólida. Los reinos nubios heredaron una larga tradición de resistencia cultural. No se limitaron a copiar modelos extranjeros, sino que los adaptaron a su realidad. Esta capacidad de absorber influencias sin perder su esencia sería una de sus mayores fortalezas, y también una fuente de tensiones internas. Cada decisión política, cada alianza, cada reforma, tenía consecuencias profundas en un equilibrio delicado. El mundo que rodeaba a Nubia estaba cambiando rápidamente. Roma ya no era la potencia invencible de siglos anteriores. En Oriente, Bizancio intentaba mantener el control de antiguas provincias. En Arabia, nuevas fuerzas comenzaban a gestarse. Nubia no era ajena a estos cambios. Aunque parecía estable, bajo la superficie se acumulaban presiones que, tarde o temprano, exigirían respuestas difíciles. Este primer capítulo no es solo el origen de los reinos nubios, es la presentación de un escenario donde nada está garantizado, donde la supervivencia depende de decisiones políticas acertadas, de la gestión del poder y de la capacidad de resistir tanto amenazas externas como tensiones internas. Nubia entra en el periodo romano no como un actor pasivo, sino como una civilización consciente de su valor y de su fragilidad. Lo que vendrá después no será una historia lineal de prosperidad. Habrá conflictos, alianzas incómodas, reformas arriesgadas y momentos decisivos que marcarán el destino de estos reinos africanos. Nubia está a punto de demostrar que la historia del mundo antiguo no se escribió solo en Roma, Atenas o Alejandría, sino también en las orillas del Nilo africano. Y esta es solo la promesa, porque cuando los imperios empiezan a chocar, cuando las fronteras se tensan y cuando el equilibrio se rompe, los reinos nubios tendrán que elegir entre resistir, adaptarse o desaparecer. Los reinos nubios no vivieron a la sombra de Roma, vivieron frente a ella. Desde el momento en que el Imperio Romano consolidó su dominio sobre Egipto, el sur se convirtió en una frontera viva, inestable y peligrosa. Nubia no era una provincia dócil ni un territorio vacío. Era una región organizada, con memoria histórica y capacidad militar. Y Roma lo descubrió pronto. El primer gran choque se produjo cuando Roma intentó extender su control más allá de la primera catarata del Nilo para los romanos. Asegurar la frontera sur de Egipto era una cuestión estratégica. Para Nubia, permitir esa expansión significaba el principio del sometimiento. El conflicto fue inevitable. Las fuerzas nubias, herederas del antiguo reino de Kush, no esperaron pasivamente. Atacaron puestos fronterizos, interrumpieron rutas y demostraron que conocían el terreno mejor que cualquier legión. Roma respondió con campañas punitivas, pero pronto comprendió que Nubia no era fácil de dominar. El desierto, las cataratas y la resistencia local convertían cada avance en una pesadilla logística. El conflicto alcanzó su punto más crítico durante el reinado del emperador Augusto, cuando las tensiones desembocaron en una guerra abierta entre Roma y los cushitas. Lejos de ser una derrota total para Nubia, el resultado fue un acuerdo sorprendente, un tratado que reconocía la autonomía nubia y establecía una frontera relativamente estable. Este acuerdo marcó un precedente fundamental. Nubia no fue conquistada, sino reconocida. A partir de entonces, los conflictos no desaparecieron, pero adoptaron una forma distinta. La guerra abierta dio paso a una relación tensa, basada en disuasión, diplomacia y escaramuzas ocasionales. Roma había aprendido
que conquistar Nubia no compensaba el esfuerzo. Y Nubia había demostrado que podía resistir al mayor imperio del mundo. Con el paso del tiempo, y especialmente tras la decadencia del reino de Meroe, los nuevos reinos nubios heredaron esta frontera cargada de tensión. Novacia, el reino más septentrional, asumió el papel de primer muro defensivo frente a las influencias externas. Su posición lo convirtió en un territorio constantemente expuesto a incursiones, presiones diplomáticas y conflictos armados. Gobernar Novatia significaba vivir en estado de alerta permanente. Macuria, situada más al sur, emergió como la potencia militar más sólida de Nubia. Su ejército no era masivo, pero estaba bien adaptado al entorno. La infantería nubia, reforzada por arqueros expertos, se convirtió en una fuerza temida. La guerra para Macuria no era solo defensa, era una herramienta para preservar el equilibrio regional. Cuando era necesario, atacaban primero para evitar amenazas mayores. Los conflictos con Roma dieron paso, con el tiempo, a tensiones con Bizancio, heredero oriental del Imperio Romano. Aunque compartían intereses comerciales, la relación nunca fue completamente pacífica. Bizancio veía a Nubia como una zona de influencia natural, mientras que los reinos nubios defendían con firmeza su independencia. Hubo incursiones, represalias y negociaciones constantes. La frontera nunca fue completamente segura, pero no todos los conflictos venían del norte. Al este, el reino de Axum representaba una potencia africana rival. Aunque en muchos momentos coexistieron pacíficamente, la competencia por rutas comerciales y zonas de influencia generó fricciones. Nubia se encontraba atrapada entre grandes poderes regionales, y cada decisión podía desencadenar una guerra o evitarla. Los conflictos internos también formaron parte del paisaje bélico nubio. La fragmentación política en tres reinos no siempre fue armónica. Hubo disputas territoriales, rivalidades dinásticas y luchas por el control de ciudades estratégicas a lo largo del Nilo. Estas tensiones no siempre derivaron en guerras abiertas, pero debilitaban la capacidad de respuesta frente a amenazas externas. Uno de los momentos más decisivos en la historia bélica nubia ocurrió cuando Macuria logró imponerse como el reino dominante, absorbiendo gradualmente a Novatia. Esta unificación no fue un proceso pacífico ni automático, fue el resultado de presiones militares, alianzas forzadas y conflictos que redefinieron el equilibrio de poder en la región. A partir de entonces, Macuria se convirtió en el principal interlocutor frente a Bizancio y otras potencias. La guerra para los reinos nubios no era un estado constante, sino una amenaza latente. Cada generación creció con la conciencia de que la paz era frágil. Los gobernantes debían demostrar fortaleza militar para mantener la cohesión interna y evitar intervenciones externas. La debilidad invitaba al ataque. La firmeza garantizaba la supervivencia. Estos conflictos forjaron una identidad política basada en la resistencia. Nubia no se definía por la conquista, sino por su capacidad de mantenerse en pie frente a imperios más grandes. Cada enfrentamiento con Roma, Bizancio o poderes regionales reforzaba la idea de que la independencia era posible, aunque costosa. Sin embargo, esta constante tensión tenía un precio. Mantener ejércitos, fortificaciones y alianzas exigía recursos y disciplina. La guerra, incluso cuando no estallaba, condicionaba toda la vida política y económica de los reinos nubios. La frontera no era solo una línea en el mapa, era una presión constante sobre el Estado. Este capítulo de conflictos no es una sucesión de batallas espectaculares, sino la historia de una resistencia prolongada. Nubia sobrevivió no porque venciera siempre, sino porque supo elegir cuándo luchar, cuándo negociar y cuándo retirarse. Esa inteligencia estratégica permitió a los reinos nubios mantenerse independientes durante siglos en un mundo dominado por imperios expansionistas. Pero esta misma lógica de tensión permanente sembró las semillas de nuevos desafíos. Las decisiones tomadas en tiempos de guerra tendrían consecuencias profundas en la política interna
y en la estructura económica del reino. El conflicto había sido necesario para sobrevivir, pero también había dejado cicatrices. Y esas cicatrices, invisibles al principio, serán las que expliquen las tensiones internas que marcarán el siguiente capítulo de esta historia. Durante mucho tiempo, los reinos nubios parecieron estables. Desde fuera, todo indicaba que el sistema funcionaba en el Nilo. Seguía alimentando los campos. Las ciudades continuaban habitadas y las fronteras resistían. Pero bajo esa apariencia de equilibrio, el poder empezaba a tensarse. No era una crisis visible. No había una gran invasión, ni una guerra total. Era algo más peligroso. En un desgaste lento, interno, casi invisible. El corazón del sistema nubio era el control del Nilo. La economía dependía de la agricultura fluvial, de los ciclos de inundación y de la capacidad del Estado para organizar la producción y la distribución. Durante generaciones, este modelo había garantizado estabilidad, pero también creó una dependencia peligrosa. Cuando todo gira en torno a un solo eje, cualquier alteración, por pequeña que sea, se amplifica. Los reyes nubios gobernaban mediante una combinación de autoridad tradicional, control territorial y alianzas con élites locales. No eran monarcas absolutos, en el sentido romano o persa. Su poder dependía del equilibrio entre clanes, nobles regionales, líderes militares y administradores locales. Mientras ese equilibrio se mantenía, el reino funcionaba. Cuando se rompía, aparecían las tensiones. Makuria, como reino dominante, concentraba gran parte del poder político y militar. Dongola, su capital, se convirtió en un centro administrativo clave. Desde allí se tomaban decisiones que afectaban a todo el valle del Nilo Medio. Pero gobernar desde un centro fuerte también generaba fricciones. Las regiones periféricas, acostumbradas a una autonomía relativa, comenzaron a resentirse frente a un poder cada vez más centralizado. La economía, aunque estable en apariencia, empezó a mostrar grietas. El comercio exterior, vital para complementar la producción local, dependía de rutas cada vez más inestables. Las relaciones con Egipto y Bizancio eran necesarias, pero también peligrosas. Nubia necesitaba esos intercambios, pero cada acuerdo reforzaba la influencia externa en su política interna. La independencia tenía un precio. Uno de los problemas más delicados fue la gestión de los recursos. Mantener ejércitos permanentes, fortificaciones y una administración centralizada exigía un flujo constante de riqueza. Cuando el comercio se ralentizaba o cuando las cosechas no alcanzaban las expectativas, las tensiones se trasladaban directamente al interior del sistema. Los impuestos aumentaban, las exigencias del Estado crecían y la lealtad comenzaba a resquebrajarse. Las luchas por el poder no siempre fueron abiertas, pero estuvieron presentes. Las sucesiones al trono eran momentos críticos. Cada cambio de rey abría la puerta a disputas entre facciones. Nobles regionales intentaban aumentar su influencia. Líderes militares exigían recompensas y el equilibrio debía renegociarse constantemente. No todas estas tensiones terminaron en violencia, pero todas debilitaban la cohesión del reino. Nobatia, integrada progresivamente bajo la influencia de Makuria, fue uno de los focos de fricción más importantes. La unificación trajo estabilidad militar, pero también resentimiento. Las élites locales no siempre aceptaron de buen grado la pérdida de autonomía. Gobernar territorios diversos exigía concesiones, y cada concesión restaba fuerza al poder central. Alodia, más al sur, presentaba un desafío distinto. Su distancia geográfica dificultaba el control directo. Aunque compartía la cultura nubia, sus intereses no siempre coincidían con los de Makuria. Mantener la unidad del mundo nubio implicaba un esfuerzo constante de negociación y presión. Cada decisión política debía equilibrar unidad y diversidad, un reto que pocas civilizaciones han resuelto sin conflictos. El ejército, pilar de la seguridad nubia, también fue una fuente de tensión. Su mantenimiento requería recursos y disciplina. Los soldados necesitaban tierras, pagos o privilegios. Cuando el Estado no podía satisfacer esas demandas, la lealtad se volvía frágil. Un ejército fuerte protege el reino, pero un ejército insatisfecho
puede desestabilizarlo desde dentro. A todo esto se sumaba un cambio de mentalidad. Las generaciones que habían resistido a Roma y Bizancio habían construido su identidad en torno a la defensa y la resistencia. Pero con el paso del tiempo, esa mentalidad comenzó a transformarse. La amenaza externa parecía menos inmediata, y los problemas internos ganaron protagonismo. El peligro ya no venía solo del norte o del desierto, sino de las propias estructuras del poder. Las decisiones tomadas para mantener la estabilidad a corto plazo comenzaron a tener consecuencias a largo plazo. Centralizar más el poder resolvía problemas inmediatos, pero aumentaba el descontento regional. Negociar con potencias externas aseguraba comercio, pero debilitaba la autonomía. Cada solución llevaba implícita una nueva tensión. Este es el punto donde muchos reinos fracasan, y Nubia no fue una excepción. No porque sus gobernantes fueran incompetentes, sino porque el sistema había llegado a un límite. La maquinaria seguía funcionando, pero cada vez con mayor esfuerzo. El equilibrio que había permitido sobrevivir durante siglos empezaba a ser insostenible. El espectador debe entender algo fundamental en este punto de la historia. Nubia no cayó por un golpe externo repentino. Comenzó a debilitarse cuando su propio éxito creó estructuras demasiado rígidas para adaptarse a un mundo cambiante. El Nilo seguía fluyendo, pero el contexto histórico ya no era el mismo. Este capítulo no es el relato de un colapso, sino de una advertencia. Las tensiones internas, invisibles para muchos, prepararon el terreno para los grandes momentos que estaban por venir. Decisiones acumuladas, conflictos no resueltos y un sistema al límite crearon el escenario perfecto para los acontecimientos decisivos. Y cuando la historia llega a ese punto, ya no hay marcha atrás, porque los grandes momentos no surgen de la nada, nacen de tensiones acumuladas, de errores pequeños, de equilibrios frágiles que finalmente se rompen. Eso es exactamente lo que veremos a continuación. Durante siglos, los reinos nubios habían demostrado una capacidad excepcional para resistir. Habían sobrevivido a Egipto, habían detenido a Roma y habían mantenido su identidad frente a Bizancio. Pero la historia no se detiene por respeto al pasado. Los grandes momentos llegan cuando las tensiones acumuladas encuentran un detonante. Y para Nubia, ese momento llegó cuando el equilibrio dejó de sostenerse. Uno de los episodios más decisivos fue el enfrentamiento directo con el mundo islámico emergente. Tras la expansión árabe por Egipto, en el siglo VII, Nubia se convirtió en una frontera viva entre dos mundos. No fue una invasión fulminante ni una conquista inmediata. Fue algo más complejo y por ello más trascendental. Las fuerzas musulmanas intentaron avanzar hacia el sur, pero se encontraron con una resistencia inesperada. Los arqueros nubios demostraron una eficacia legendaria. Las crónicas árabes los recordaron como combatientes temibles, capaces de frenar ejércitos mejor equipados. Este momento fue clave. Nubia no fue conquistada, como otras regiones, obligó a negociar. El resultado fue el tratado conocido como el Bact, uno de los acuerdos diplomáticos más duraderos de la historia medieval. No fue una victoria total, ni una derrota absoluta. Fue un pacto de supervivencia. Nubia mantuvo su independencia política y religiosa, mientras aceptaba intercambios regulares con Egipto Islámico. Este acuerdo aseguró siglos de relativa estabilidad, pero también marcó un antes y un después. El Bact fue un momento icónico, porque selló el destino de Nubia de forma silenciosa. A corto plazo, garantizó paz. A largo plazo, introdujo una dependencia económica y cultural que lentamente transformaría el reino. El comercio aumentó, pero también lo hizo la influencia externa. El equilibrio volvía a tensarse, esta vez de forma irreversible. Otro momento clave fue el auge máximo de Mercuria como potencia regional. Durante este periodo, el reino alcanzó su mayor extensión territorial y su mayor cohesión interna. Las iglesias monumentales, las ciudades fortificadas
y la administración centralizada mostraban un estado fuerte. Era el punto más alto de la civilización nubia cristiana. Pero los picos históricos siempre esconden una sombra. Mantener ese nivel de poder exigía recursos constantes y un control férreo. Cualquier crisis, por pequeña que fuera, tenía un gran impacto. Las rutas comerciales comenzaron a desplazarse. El Mediterráneo dejó de ser el centro exclusivo del comercio, y Nubia empezó a quedar al margen de los grandes flujos económicos. Uno de los golpes más duros fue la fragmentación progresiva del poder. Alodia comenzó a distanciarse cada vez más de Makuria. Las diferencias políticas y económicas se acentuaron. La unidad nubia, que había sido su mayor fortaleza, empezó a resquebrajarse justo cuando más la necesitaba. A esto se sumaron cambios demográficos y sociales, migraciones internas, presiones desde el desierto y la llegada gradual de poblaciones árabes alteraron el equilibrio tradicional. No fue una invasión violenta en un solo momento, sino una transformación lenta, casi imperceptible. La historia, una vez más, avanzaba sin ruido. Las élites nubias intentaron adaptarse. Algunas abrazaron nuevas alianzas, otras se aferraron al pasado. Cada decisión tenía un coste. Resistir significaba aislarse. Adaptarse implicaba perder parte de la identidad. No existía una opción perfecta, solo elecciones difíciles. El momento simbólico del declive llegó cuando las ciudades comenzaron a perder protagonismo. Dongola, antaño centro de poder, empezó a mostrar signos de abandono progresivo. No fue destruida en una gran batalla, simplemente dejó de ser imprescindible. Y cuando una capital deja de ser necesaria, el Estado que la sostiene está herido de muerte. La presión externa aumentó justo cuando la interna debilitaba al reino. Nuevas potencias regionales, nuevos centros comerciales y nuevas dinámicas políticas dejaron a Nubia en una posición marginal. El mundo había cambiado y Nubia ya no marcaba el ritmo. Sin embargo, incluso en este declive, los reinos nubios dejaron una huella profunda. Su resistencia al Imperio Romano, su diplomacia con el Islam y su longevidad como reinos cristianos en África los convierten en una excepción histórica. No fueron un paréntesis menor, sino un capítulo esencial del mundo antiguo y medieval. Este capítulo representa el punto de no retorno. Aquí se decide el destino de Nubia, no con un colapso inmediato, sino con una serie de momentos clave que encadenados conducen al final. La historia no siempre termina con fuego y destrucción. A veces termina con silencio. Y ese silencio es el que prepara el cierre final. Porque tras los grandes momentos, solo queda una pregunta. ¿Qué queda cuando un reino desaparece? Eso es lo que veremos en el último capítulo. El final de los reinos nubios no llegó como una tormenta repentina. No hubo una gran batalla definitiva, ni un colapso inmediato, que marcara un antes y un después. Claro, fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que la historia fue retirando capas, hasta dejar solo restos de una civilización que había resistido durante más de 1000 años. Makuria, que durante siglos había sido el eje del mundo nubio, comenzó a desaparecer de los registros históricos. Dongola, antaño capital poderosa, se fue vaciando poco a poco. Las iglesias dejaron de recibir mantenimiento. Las murallas ya no se reparaban. Y las rutas comerciales dejaron de pasar por allí. Cuando la economía se desplaza, el poder la sigue. El Tratado del Bakht, que había garantizado estabilidad durante generaciones, empezó a perder sentido en un mundo que ya no funcionaba bajo las mismas reglas. Egipto cambió. El comercio cambió, y Nubia quedó atrapada en un acuerdo diseñado para un contexto que ya no existía. Lo que antes había sido una ventaja diplomática se convirtió en una limitación. Las migraciones árabes hacia el Valle del Nilo se intensificaron. No fue una invasión militar masiva, sino un asentamiento progresivo. Tribus nómadas se establecieron, comerciaron, se mezclaron y con el tiempo transformaron el paisaje humano. La lengua, la religión y las costumbres comenzaron a cambiar desde dentro. El cristianismo nubio
uno de los pilares de su identidad, fue perdiendo fuerza. No desapareció de un día para otro. Durante siglos coexistió con el Islam, pero sin el respaldo de un Estado fuerte. Las estructuras religiosas se debilitaron. Las iglesias dejaron de ser centros de poder político y económico, y pasaron a ser símbolos de un pasado cada vez más lejano. Alodia fue el último reino nubio en resistir. Su caída, probablemente entre los siglos XIV y XV, marcó el final definitivo del mundo nubio organizado. No cayó ante un gran imperio, sino ante una combinación de presiones, cambios comerciales, migraciones, aislamiento y pérdida de cohesión interna. La historia, una vez más, no necesitó violencia extrema para cerrar un ciclo. Con la desaparición de los reinos nubios, África nororiental entró, definitivamente, en la Edad Media islámica. El mapa político cambió, las rutas se reconfiguraron y nuevas identidades surgieron sobre las antiguas. Pero Nubia no fue borrada, fue absorbida, transformada y reinterpretada. El verdadero legado nubio no está solo en las ruinas de sus ciudades o en las iglesias excavadas en la roca. Está en su excepcional longevidad. Pocas civilizaciones resistieron tanto tiempo entre grandes potencias. Nubia sobrevivió a Egipto faraónico, al Imperio Romano, a Bizancio y a las primeras expansiones islámicas. Eso, por sí solo, la convierte en un caso único. También dejó un legado diplomático sin precedentes. El Bagd demuestra que la historia no siempre avanza mediante conquistas. A veces avanza mediante acuerdos, equilibrios y compromisos. Nubia enseñó que incluso una civilización más pequeña puede negociar de igual a igual con potencias mayores, si tiene cohesión y determinación. Culturalmente, Nubia fue un puente. Unió África subsahariana, el Mediterráneo y el mundo oriental. Sus formas artísticas, su cristianismo africano y su organización política demuestran que la historia africana no fue pasiva ni marginal, sino profundamente activa y creativa. Cuando miramos el mapa del mundo antiguo y medieval, Nubia suele aparecer como una nota al pie, pero al observar su trayectoria completa, entendemos que fue una civilización central para comprender África, el Mediterráneo y el contacto entre religiones y culturas. El silencio que siguió a su caída no es olvido, es la pausa que deja la historia cuando una civilización ha cumplido su ciclo. Nubia no fracasó, resistió hasta donde le fue posible en un mundo que cambió demasiado rápido. Y aquí es donde este viaje termina, no con una derrota, sino con una herencia, porque entender a Nubia es entender que la historia no pertenece solo a los grandes imperios que conquistaron, sino también a los reinos que supieron resistir, negociar y perdurar. Con Nubia cerramos un capítulo esencial del mundo antiguo y medieval africano, y al hacerlo, la línea del tiempo sigue avanzando, porque mientras unos mundos desaparecen, otros están a punto de surgir. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.